Hola, ¿qué tal familia? Buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos escuchas. Es una gran bendición el poder estar con ustedes y compartir este tiempo maravilloso. Quiero abordar un tema más del primer libro del profeta Samuel. Y el tema que hoy abordaremos es amor profundo e ira pura. Como dije, perfecto, amor profundo, ira pura. Bien. Detrás de la creciente polarización de la sociedad, con muchos conflictos ideológicos y de guerra como la que hoy sufre Ucrania con la invasión rusa, está el odio, un sentimiento tan poderoso y antiguo como la humanidad, al que cada vez más expertos en salud mental lo consideran como una enfermedad grave. A diferencia del amor, que en su expresión más sublime puede llevar a dar la vida por el otro. Es un caso sublime, el caso de nuestro Señor Jesucristo. Dice una palabra: no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. El odio busca causarle el mayor daño posible al otro. Busca destruirlo, busca acabarlo. Eso es que este sentimiento es tan intenso que también consume y destruye al que lo expresa. Así que es tan importante poder ver esto. Además de ser destructivo, los expertos indican que el odio se caracteriza también por ser irracional y altamente contagioso, por lo que es muy difícil de controlar cuando infecta a una sociedad. Pese a la gravedad de sus consecuencias, hasta ahora no se ha considerado al odio como un problema de salud pública. Escuche esto. No es popular prácticamente ahondar en esto. No hay investigaciones sobre cómo prevenirlo, cómo diagnosticarlo y tratar esta enfermedad. Esta enfermedad que se ha convertido en una verdadera pandemia en las sociedades modernas. Diccionarios muy conocidos como el de la APA, APA quiere decir Asociación Psicológica Americana, donde podemos analizar que no definen al odio como una enfermedad mental. Escuchen esto que le estoy diciendo o lo que le voy a decir. Se limitan a señalar que es una emoción hostil en la que se combinan sentimientos de ira y aborrecimiento. Y agregan que esta emoción tiene cierta tendencia a ser permanente y ascendente, aunque sea causada por una situación temporal. Los especialistas nos han elaborado una importante pirámide del desarrollo de la historia natural de este problema, el odio. Se dice que comienza por actitudes prejuiciosas y asciende a los actos prejuiciosos y llega después a la discriminación para encumbrar la violencia y finalmente llevar al genocidio. Y quiero decirle que aquí es donde ya está abarcando un gran sector de la población, y podemos verlo en el caso de la guerra actual entre Ucrania y Rusia. El hecho de llevarse a los niños para adoctrinarlos conforme al pensamiento ruso, estamos hablando de un odio en gran escala encumbrado en la pirámide del odio. Sin embargo, destacados especialistas en medicina preventiva y de salud pública en el mundo aseguran que se ha podido comprobar que quienes están llenos de odio tienen alterada su capacidad de razonar y de ver las cosas de la manera correcta, por lo que se deduce por este sector clínico que es una enfermedad mental, debido a que el odio genera violencia. Ese tendría que ser abordado como un problema de salud pública. Estoy hablando de otro sector de la población que tiene que ver con este tema, especialistas en la materia. Entonces dice que si se considera como un problema de salud público, mediante estrategias
debe ser tratado con estrategias de prevención primaria, de prevención secundaria y terciaria. Así que si estamos hablando del nivel primario, estamos hablando que en este caso se debería actuar sobre las causas que provocan el odio. El nivel secundario actuaría sobre las causas que lo convierten en un acto violento, y en el nivel terciario este nivel intentaría limitar el daño causado. Para que esta estrategia tenga éxito, habría que empezar por entender cuáles son los factores de riesgo para el odio. Y en el sitio hay un sitio web llamado, usted lo puede buscar en línea, psicología-alto-medio-online.com. Aquí se menciona una lista importante de factores de riesgo. Son factores de riesgo comunes o causas por las que una persona siente aversión por otra persona. Y le diré la más sobresaliente de un universo muy amplio de salud mental que están ubicadas en esta página psicología-medio-online.com. Vamos con la primera. Y dice que uno de los factores de riesgo es cuando se siente envidia. Otro factor de riesgo para el odio es cuando se considera que otros tienen lo que le corresponde a la persona, a la otra persona, al observador. Y otro tercer factor de riesgo sería que se puede dar el odio si la persona siente desprecio, rasgo. Y una más sería, otro factor de riesgo sería si hay ausencia de un ser querido. Otro factor de riesgo que investiga esta página es que se puede dar el odio si hay sentimiento de superioridad. Igual otro factor de riesgo si existe el odio desde el entorno en el cual se crece. Viene de una familia que por lo regular vive dentro de un ambiente de odio o de violencia. Y el penúltimo que podemos mencionar como importante dentro de esta gama de factores de riesgo es aquel que ha sufrido humillaciones y acoso o maltrato. Son factores de riesgo que predisponen a que la persona tenga odio. Y un último sería si existe la sensación de impotencia. Así que es tan interesante ver esto. Además podemos también agregar que deberse a un miedo justificado o injustificado. Puede ser también el resultado de prejuicios o fanatismo en contra de algo o de un grupo en particular. Por esta razón se estableció a nivel mundial el concepto de delito de odio, que analiza las acciones dirigidas a dañar a otros, basadas en sentimientos como el racismo, la intolerancia religiosa, dentro del modelo de atención de personas por respuesta humana. Así que se considera, si lo valoramos dentro de este modelo de atención a la persona por respuesta humana, este modelo lo considera dentro del dominio de autopercepción como una situación de riesgo de baja autoestima situacional. Investigadores del Laboratorio de Neurobiología de la Universidad de Londres descubrieron que el odio activa distintas zonas de la corteza frontal del cerebro. Estas áreas, curiosamente, son las mismas que se activan cuando se experimenta el amor. Los investigadores también descubrieron que cuando una persona está resentida o llena de odio, el cuerpo entra en una lucha que se traduce en una pérdida de energía. Y esa pérdida de energía se da en el mismo organismo. Razón por la que Saúl, lo vemos en el último capítulo, lo vemos agotado con la bruja de Endor, que no quiere comer, no quiere activarse, y allí sus servidores y la misma bruja lo obligan a comer. Y esto causa daño en la salud de la persona y altera su equilibrio interior. Veamos por qué Saúl se encontraba así. Entre las acciones que causa el odio se encuentran problemas cardíacos, porque elevan la presión sanguínea, así como alteraciones en el sistema digestivo, en el sistema nervioso,
se desarrolla una falta de enfoque en el trabajo, mucho estrés, mucha ansiedad y mucha depresión. Investigadores agregan que cuando alguien experimenta odio o ira, se liberan hormonas y sustancias como la adrenalina, el cortisol y la prolactina. Y estas hormonas se segregan por largo tiempo, acaban por dañar seriamente el sistema inmunitario. Y cuando esto sucede en el cuerpo de las personas, lo que se provoca es que se hagan las personas más vulnerables a sufrir cualquier tipo. Así que quisiera decirle un gran diamante encontrado aquí, y lo vamos a encontrar a través de la Escritura, que es el resentimiento y la amargura pueden hacernos prisioneros, pero el perdón nos va a libertar, y nos va a libertar por toda la vida. Vamos a enfocar el tema y digamos que Dios nos guardará hasta el final. No importa la adversidad, la situación que vivamos, que estemos pasando, o a las personas que enfrentemos que traen mucho odio, mucho resentimiento y que descargan sobre nosotros, no importa, Dios nos guardará hasta el final con un amor. Lo voy a repetir, Dios nos guardará hasta el final con un amor profundo, no obstante la adversidad intensa que esté a nuestro entorno. Bien, vamos a la lectura de este día, una lectura importante. Está en Primera de Samuel, capítulo 20, el versículo 24, del versículo 24 al 34, y veamos lo que dice. Estemos muy atentos. Primer libro de Samuel, capítulo 20. David, pues, se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó, y se sentó Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo, y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado, por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya, y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues, ahora, y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Qué interesante tema. Estamos reflexionando en el tema y vamos a entrar bajo 3 aserciones espirituales como normalmente lo hago. Vamos con la primera aserción, un lugar vacío. Como dije, un lugar vacío. Iniciamos afirmando que el lugar del rey David en la mesa del palacio del rey estaba vacío. Se esperaba que David estuviese en este banquete ceremonial de la luna nueva, lo que su ausencia fue notable. Al principio no molestó mucho al rey Saúl, porque pensó que se le habrá acontecido algo, o probablemente no está limpio, de seguro no está purificado. Y la impureza ceremonial puede provocar que una persona falte a un banquete como este. Debemos aclarar que la impureza ceremonial solo duraba un día,
Leamos Levítico 23, versículo 3 al 7, y nos vamos a dar cuenta que solamente duraba un día. Así que al siguiente día, no está el rey David, el asiento está vacío, y entonces el rey Saúl exige una explicación. Importantes apologistas comentan sobre la expresión que el rey Saúl hace cuando dice el hijo de Isaí. Y la mayoría de los especialistas en la materia dicen que hay una sospecha que le llama así a David sarcásticamente, porque cuando él está diciendo el hijo de Isaí, él estaba subrayando, resaltando la inferioridad de su cuna, de su origen. Y podemos analizar que su misma familia, refiriéndonos a David, lo tenía en el anonimato. Saúl quería ignorar la interconexión divina que ya se manifestaba por el profeta Samuel, y pues ya era un hecho su derecho al trono. Por designación divina, David era el próximo heredero del trono, y David ascendería al trono en el tiempo de Dios, mientras Saúl estaba totalmente amargado en pensar alguna cosa. Aunque en el corazón de Saúl le iba a pesar sumamente, en gran manera, sobremanera. Y por amor y lealtad a la amistad, Jonathan le responde a su padre Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejara ir a Belén. Jonathan está encubriendo de esta manera a David, y está tratando de darle una explicación creíble por la ausencia de David, y parece probable que haya sido primero, que se haya visitado primero a Belén. Lo podemos analizar en versículo 6 de este capítulo, cuando le dice Jonathan, pues iría a ver a su padre. En realidad es cierto, y de ahí es probable que él volvió al campamento, y cuando la ocasión fue requerida, él estaba dispuesto para ir a la guerra. De otra manera, podría ser acusado de una gran mentira absoluta, la cual no puede ser posible con respecto a David, porque era un hombre recto delante de Dios y del rey. La escritura dice que se encendió la ira de Saúl y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Jonathan supo que esta respuesta, que el corazón de Saúl estaba hablando de cosas terribles, porque estaba lleno de maldad y de odio contra David. Y si el corazón de Saúl hubiéramos pensado que que Saúl hubiera hecho un coraje por David, entonces solo ese coraje hubiera sido una decepción y no se hubiera enfurecido. La explicación de morir era seguramente la intención de Saúl, a pesar de su juramento, porque Saúl había juramentado en el capítulo 19, versículo 6 de este libro, donde dice: vive Jehová que no morirás. Y a pesar de las intenciones de Saúl, David, escuche bien, no moriría en sus manos ni en las manos de ningún otro enemigo. El hombre propone, pero Dios dispone. Así que cuando Dios ha determinado algo para tu vida, nadie ni nada podrá quitar, ni podrá decidir sobre tu vida. La última palabra siempre la tendrá el Señor. Y la expresión que se dice aquí, tu hijo de la mujer rebelde perversa, se entiende así esta palabra. Biblistas comentan así: tú eres hijo de un perverso en rebelión. En Oriente Medio es el mayor insulto posible para un hombre invocar a su madre. Pero la palabra perversa, en lugar de ser un adjetivo femenino, hoy aprenderemos que es un sustantivo abstracto. Se interpreta como hijo de la perversidad o de la rebelión. Esa es la expresión correcta en que muchos lingüistas bíblicos están afirmando que así se debe de entender. Ahora, le dice perverso por su resistencia a la voluntad de su padre, porque Jonatán está resistiendo decir la verdad o dar pista a su padre para que él pueda capturar a David. Así que, es decir, esto insinúa: tu madre se sentirá avergonzada y deshonrada por haber tenido un hijo así.
Eso es lo que dicen los lingüistas. Bueno, analizando ahora el grito que da Jonathan, molesto, enojado, con ira, cuando dice, ¿por qué morirá? ¿Y qué ha hecho? Vemos que Jonathan responde no solamente entendiendo a David, sino que también estaba haciendo lo correcto. Escucha esto tan interesante. Su apoyo hacia David no solo era un apoyo ciego, estaba basado en lo que era correcto. Escuche esto, era correcto delante del Eterno. El apoyo de Jonathan hacia David enfureció a Saúl y este lo arrojó. Le arrojó una lanza, su jabalina, se la tiró para herirlo, porque pues de esta manera demostraba la profundidad de su odio hacia David. Estaba dispuesto a matar hasta su propio hijo por ponerse del lado de David. Su autopercepción fue crítica. Escuche esto, su percepción personal era crítica en ese momento, era una situación de riesgo por una baja autoestima situacional. El comportamiento feroz del rey Saúl también llenó de odio a Jonathan. Por eso él se levantó y se negó a participar de la comida en esa mesa del rey. Y se fue con ira. Su indignación se despertó no solo porque su padre había tirado sobre él su jabalina para darle en la cara, porque Jonathan estaba sentado cerca de Saúl y frente a Saúl. En realidad, el enfado de Jonathan fue porque había insultado con vergonzosas palabras y demasiado ásperas sobre la vida de David y sobre su vida personal, al decir que era un rebelde y que merecía la muerte. Bien, vamos con la aserción 2, mente tribulada. Como dije, mente tribulada. Bien, después de derrotar a Goliat, David derrota a Goliat, se convierte en un héroe nacional. Se le invitó a vivir en la casa de Saúl, donde trabajó con una estrecha colaboración con Jonathan y donde se hizo un gran amigo de Jonathan. Y no obstante, Saúl se sintió celoso de la popularidad de David y atentó matarle en varias ocasiones e hizo que los enemigos de David también lo intentaran. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 18 hasta el capítulo 23. Nos vamos a dar cuenta de todas esas situaciones que se fueron dando con el fin de matarlo. Vemos cómo Saúl intenta quitarle la vida a David y cómo éste sigue huyendo y escondiéndose del rey. A lo largo de todos esos incidentes, David siguió su amistad con Jonathan. Y en varias ocasiones, este lo protegió del peligro. En la lectura de estos capítulos podemos ver una diferencia cada vez mayor entre David y Saúl. David busca ser fiel a Dios y Saúl vive cada día en mayor desobediencia. Y no hay un deseo de arrepentirse. Esto totalmente lo aleja de la influencia de Dios y Saúl se convierte en una persona inicua y asesina. Mientras que David recibe la ayuda del Señor como para protegerlo, vemos cómo David ha ganado muchos seguidores que esperan ansiosos salir a la batalla con él por ese valor agregado de parte del Eterno que ha dado su gracia sobre este varón. Saúl tenía envidia y odio y deseaba matar a David, todo por pensar que éste tenía más fama que él. Siempre lo envidiaba y muchos combates para que lo enviaba muchas veces al combate para que lo mataran los filisteos. Escuchen esto, esta es una maldad que había en su corazón. Pero Dios siempre lo ayudó. Dios siempre estará contigo, Dios siempre estará conmigo. Así haya maldad en el corazón de la persona que quiera causar un daño sobre tu vida o crear una mala reputación en tu vida, Dios estará contigo, Dios estará conmigo y Él siempre nos va a ayudar. Y siempre nos va a dar la victoria como se lo daba a David. Y no solamente Saúl trató de matarlo una vez, sino muchas veces. Escuchen esto, muchas veces. Como sabrán, matar es pecado y Saúl quería cometer ese gran pecado y sobre todo David era inocente. Dios siempre estuvo del lado de David protegiéndolo en cada momento y nunca lo dejó caer. En otra situación, Saúl tenía momentos donde
donde le entraba un espíritu extraño como castigo por parte de Dios. Escuchen esto, nosotros cuando actuamos de esta manera damos pauta a que el diablo venga y tome posesión de nuestro corazón y haga cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios y nos llevan al ridículo delante de los demás. Así que, por no haber cumplido con lo que Dios le había dicho, vino este espíritu maligno sobre la vida de Saúl. El odio era porque él ya no tenía tanta influencia como ahora lo tenía. Todo esto conformaba que Dios estaba respaldando a David. Cuando Dios está al lado de una persona, escuche bien, bien sea su vida o bien sea mi vida o quien sea, Dios siempre nos dará la capacidad para actuar y hacer muchas cosas. Dios hará que las cosas sean factibles para nuestra vida. A veces los seres humanos se proponen para que no logremos algunas cosas, pero cuando Dios está de por medio, se oponga a quien se oponga. Aquí era el mismo rey Saúl. No pudo contra la vida de David, porque Dios tenía propósito con David. Dios tiene propósito con tu vida, Dios tiene propósito con mi vida. Se oponga a quien se oponga contra tu vida, contra mi vida, Dios sacará con éxito sus propósitos en nuestras vidas. David, a quien en realidad Dios ha dado ya el reino, ahora llega a ser el fantasma principal en la mente atormentada de Saúl. Ahora el joven pastor, que con su arpa le liberaba de los fantasmas de su locura, se ha transformado en una amenaza más profunda para el rey. David, automáticamente en este terreno de los hechos, se encarna de manera y se hace de manera presente y real el rechazo de Dios. Dios no está con Saúl, ahora Dios está con David. Los celos lo trastornan, le trastornan la razón, y la rivalidad que hace irracional en su lucidez. Él logra mudar el rostro y hay una mirada perdida en Saúl. La ira del rey queda dibujada, queda petrificada en su rostro. Escuchen esto. David entonces comprende que Saúl realmente desea matar y huye. Ahí en la pared queda clavada o queda vibrando la lanza echada sobre David. David huye como una sombra. Jonatán amaba a David y también a su padre y estaba muy triste. Prometió a David averiguar las verdaderas intenciones de su padre para ver si podía volver al palacio o si definitivamente ya no tenía que volver, tenía que huir. Y de la misma manera siempre habrá una lucha continua con el rey de este siglo. Cuando tu vida esté buscando a Dios y la mía esté buscando a Dios, siempre el Dios de este siglo que está derrotado y que le ha sido quitado el dominio del reino, tirará su lanza sobre tu vida y sobre mi vida. Porque Él sabe que ya hay promesas y que ya hay bendiciones determinadas para tu vida y para mi vida. Y es más, dice la palabra del Señor, que en un futuro de corto o largo plazo, no lo sabemos, reinaremos con Cristo. Y su destino final es catastrófico. Vamos por la sección 3, dominado por la ira. El mayor fracaso del primer rey de Israel fue la desobediencia. Saúl fue un hombre dominado por sus emociones y dominado por su orgullo exacerbado, el cual pretendía esconder su inseguridad. Esta desobediencia tan manifiesta lo llevó a no acatar las instrucciones que el profeta Samuel ya le había dado. Instrucciones que provenían directamente de Dios. Escuchen esto. A veces podemos escuchar alguna palabra que se nos está dando y pensamos el pastor o el líder o el evangelista o quien está pronunciando esa palabra la tiene contra mí, sabe algo de mi vida. Pero en realidad es una palabra de Dios para tu vida y para mi vida, porque Dios quiere mejorarnos, quiere hacerlo mejor, además quiere consumar su proyecto en nosotros. Y aquí podemos leer, por ejemplo, un pasaje de la Escritura en 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor: vino a Samuel y le dice: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Me arrepiento habla de un pesar, de una tristeza. Realmente no es porque Dios se está arrepintiendo. Y quiero que veamos esta nueva traducción, o esta traducción más clara, que dice: me pesa de haber puesto por rey.
En esta traducción contemplamos una palabra más clara. Dice, me pesa de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y besó a Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Lean lo primero de Samuel capítulo 15, versículo 11. El pueblo de Israel en ese periodo histórico era guiado por la Torá, cual debían obedecer desde los tiempos de Moisés. Aquí estaban todos los principios de vida, tanto morales como espirituales. Y Saúl no solo desobedeció esto, sino que lo peor aún fue que justificó su desobediencia. Escuche esto. Esto repercutió en el pueblo directamente. Mostró su peor actitud y su mayor debilidad cuando fue destituido como rey, ya que pretendió disimular esta situación. Le interesó más lo que la gente dijera. En realidad, le interesó bien poco lo que Dios estaba diciendo. Él vivió su desobediencia de una forma disimulada y descarada. Y es lo peor que nos puede pasar como ser humano, sabiendo que estamos haciendo algo que Dios no quiere y a conciencia lo estamos haciendo. Eso es una burla y una afrenta a Dios. Así que él prefirió comportarse como un hombre que disimulaba su error, ignoraba la voluntad de Dios. Dios quería que se comportara como un hombre recto, como un hombre que comete errores, pero que admite y los corrige, no que se burla. El Señor le dijo a través del profeta Samuel, tú has rechazado la palabra del Señor. Es una palabra muy fuerte. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Se mantuvo en el puesto gracias a la bondad y a la misericordia de Dios. Dios esperó en él, Dios le dio la oportunidad. A veces pasa lo mismo con nosotros. Dios nos da una oportunidad, otra más y otra más y otra más, para poder reaccionar y tomar la actitud correcta delante de Dios. Nunca pensemos que Dios va a solapar tu pecado o mi pecado. Dios nos está dando la oportunidad, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, escuche bien, todos procedan al arrepentimiento. Está hablando de tu vida y está hablando de mi vida. Así que ahí se mantuvo gracias a la bondad y misericordia de Dios, esperando su buena actitud. A pesar de haberse mantenido por años como un dictador autócrata, perdió el respeto del pueblo y por ende se perdió su autoridad. Y desde los tiempos de antaño, antes de que existiera la democracia actual que conocemos, antes de los derechos humanos mismos, la gente siempre ha deseado ser liderados por personas con características destacadas, con carisma, con fuerza de voluntad, incluyendo también que fueran líderes de carácter, líderes creíbles, líderes certeros, líderes generosos, líderes valientes. Y Saúl en realidad no tenía estas cualidades. Hoy, en pleno siglo XXI, podemos ver líderes de diferentes estructuras con mucho poder económico, con mucho poder militar, con mucho poder intelectual. Escuche esto, pero sin carácter, sin integridad, sin moral. Las mayorías esperan esto. La gente nuestra actual esperan gente que no esté involucrada en la corrupción o en ambientes de corrupción. En realidad, esperan esto y se necesita en el mundo actual. Por lo general, líderes que son líderes que esconden o que pretenden esconder su inseguridad y falta de carácter. En la Biblia podemos ver que el liderazgo requiere ser construido sobre el carácter y no sobre la fuerza, como lo estaba haciendo Saúl, y en pleno siglo XXI muchas veces así se piensa. Ahora, el rey Saúl está consciente que ha sido desechado debido a su desobediencia. Saúl comienza a dejar completamente sueltos todos sus defectos de carácter. Lea 1 Samuel capítulo 14, versículo 23 al 29, y también lea el versículo 43 al 45. Y debido a su obstinado corazón, se había vuelto tan descuidado que ahora sus limitaciones no solo le afectarían gravemente a él, sino también al pueblo y hasta a su propio hijo, Jonatán.
Saúl había dado una orden bajo maldición de que nadie probara ni un solo bocado de comida hasta que hubiese tomado venganza de sus enemigos. Léalo en 1 Samuel capítulo 14, versículo 24. Y en realidad, casi pierde la vida Jonathan, solamente por estas palabras desesperadas e imprudentes. Todos los defectos que hemos podido apreciar en la vida del rey Saúl, en realidad, son defectos que casi todos los hombres y mujeres llevamos en nosotros mismos. En realidad, no fueron estos defectos los que le llevaron a la ruina, sino que el rey Saúl no supo lidiar frente a sus debilidades y se dejó dominar por él. En lugar de aprovechar las enormes ventajas que Dios le había dado para ejercer un buen liderazgo, Saúl jamás, escuche bien, jamás se preocupó por el pueblo, ni se preocupó por darles un correcto liderazgo, un liderazgo que los guiara, un liderazgo fuerte que les diera certidumbre, sino todo lo contrario. Fue muy egocéntrico. Primero fue él, después siguió él y finalmente siguió siendo él. Él solo se preocupó de sí mismo, aun cuando esto implicaba desestimar la palabra del mismo Señor que lo colocó como rey de la nación. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 24. Todos los hombres tenemos limitaciones y tenemos defectos, obstáculos. David los tuvo y todos los hombres de Dios también los tienen. El hecho no está en ver si los tenemos o no los tenemos, sino en aprender a vencer esos obstáculos y a superar todas esas debilidades, nuestras debilidades. Y también ver la manera correcta de hacerlo y la forma correcta de saber superar esas debilidades es dependiendo de Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob, como lo hizo David, como lo hizo Elías, como lo hizo el apóstol Pablo, y etcétera, etcétera. Habría que poner en la lista mucha gente. El pastor John Calvin Maxwell comentó algo sobre este tema y quiero parafrasearlo. En un libro de liderazgo se refirió a Saúl diciendo, con respecto a un principio que le llama él la ley de la tapa. Digo, cuando Dios hizo a Saúl rey de Israel, quitó todas las tapas externas de la vida del nuevo gobernante. Escuchen, Saúl recibió la unción de Dios, asumió la posición de rey y tenía un potencial de convertirse en un gran líder. Escuche esto tan interesante. Pero aunque no tenía estas tapas exteriores en su liderazgo, fue liberado de tapas que podían impedir el que él tuviera un éxito en su nueva postura como rey de Israel. Escuche esto, dice, aún quedaban en el interior de su vida tapas internas, porque había muchas. Había miedo, había impaciencia, había rechazo, había impulsividad, había fraude, había celos, había enojo. Y escuche esto, cada líder tiene tapas en su vida interna y esa no la va a quitar Dios, esa la tienen que quitar tú y la tengo que quitar yo. Escuche esto. Y Saúl, según el pastor John Maxwell, dice, Saúl jamás las quitó. El asunto aquí no es si tiene tapas o no tiene tapas, o si tú tienes tapas en el interior de tu vida o yo las tengo. El asunto aquí es qué es lo que vas a hacer con estas tapas sobre tu liderazgo. Y lo mismo aplicaría para Saúl en el tema. Es importante analizar que la mayoría de las tapas de Saúl tenían que ver con la debilidad de su carácter. Queremos ordenar las ideas y quiero decir esto. Jonathan se enoja con su padre Saúl, quien busca matar a David ignorando la voluntad de Dios. Lo que experimenta Jonathan es la ira profunda que combate la injusticia y que tiene que ver con la pasión por la verdad. Así los creyentes fieles deben detener con valor y sabiduría todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios. Quiero repetirlo nuevamente. Jonathan se enoja con su padre Saúl,
quien busca matar a David, ignorando la voluntad de Dios. Lo que experimenta Jonathan es una ira profunda que combate la injusticia y que tiene que ver con la pasión por la verdad. Así los creyentes fieles deben de tener con valor y sabiduría todo aquello que vaya en contra de la voluntad. Bien, concluimos con el tema, pero continuamos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.